Ya, profe, si quieren luego les envío la Bueno, grabación. por favor, sí, bueno, por favor, queda entonces Gracias. autorizada la grabación. Vamos entonces a proyectar acá lo que tenemos pendiente para nuestra temática. Bueno, la clase pasada estuvimos revisando efectivamente el tema histórico que yo les mencionaba, pues es importante también como para que en el contexto nos ubiquemos, como sobre todo de la razón de ser del derecho tributario como tal, no tanto de la tributación, porque pues ella es bastante antigua y ha habido todo tipo de tributos a lo largo de la historia, tanto tributos reales como tributos personales. En esa primera parte que vimos más personales que reales, es decir, de pronto más dados a que se pagara con la misma persona y demás. Y pues este concepto pues afortunadamente tuvo pues un gran salto y evolución a pensarnos en potencializar la tributación desde un punto de vista más de recaudo, y cuando nosotros pues referimos al recaudo, pues ya sabemos que hablamos también de recaudo en dinero, que esta es una de las características que vamos a ver más adelante en la clase y que tiene que ver con el hecho de que el fin esencial de la tributación obviamente es la recaudación, pero que estas recaudaciones son recaudaciones materiales, es decir, que los tributos no los negociamos para hacer trueques, intercambios, pagos o permutas, sino que los estados en general, todos cobran en dinero. Vamos a ver, digamos, algunas particularidades de cara al tema al tema, espérenme un segundito. Volvemos aquí. ¿Se perdió la imagen? No. Ay, Dios mío, ¿qué No, pasó? ahí se ve, se sigue viendo la misma diapositiva otra. Bueno, voy a quitar pongo por ratico la cámara, que a veces a mí también me molesta un poquito el internet. Entonces, en este avance histórico, pues surge también la necesidad de generar un concepto del derecho tributario. Y creo que lo primero que tenemos que hacer aquí, chicos, chicas, es aproximarnos primero que todo al concepto del derecho. O sea, entender, bueno, y eso del derecho, ¿eso qué es? O sea, qué lectura le hemos hecho nosotros, nosotras. Em, y pues digamos que ya en los semestres que ustedes van y que han avanzado, pues obviamente entendería que tuviéramos muy claro el concepto del derecho, partiendo de que es una institución, de que además permite consolidar sistemas y que además pues termina dándonos unos lineamientos y unas directrices importantes de cara a cómo funcionamos en una sociedad, cómo operamos, a qué sí, qué se nos es permitido, qué no es permitido, y en general a establecer unas reglas de funcionamiento. Y esto pues es fundamental y es clave porque en los estados donde esto no funciona así, pues obviamente que impera la anarquía, el desorden, y que obviamente eso lleva a que todo se disuelva y a la final, pues digamos que termine siendo un caos. Entonces, aproximándonos a este concepto, primero pues entender que el derecho tributario como disciplina es relativamente nueva en el mundo jurídico. Ya vimos la evolución, vimos que solo a comienzos del siglo XX, mediados del siglo XX, es que entramos como a hacer esta aproximación de que sí existe una ciencia jurídica autónoma que se llama tributación, em, respecto de otras ciencias jurídicas, ¿no? Aquí, pues básicamente
em, colinda, y eso es importante entenderlo, que esta autonomía igual está, como disciplina, pues igual está inmersa en el derecho público, que ya soltamos nosotros todos estos conceptos que ligaban la tributación con el derecho civil, que es del derecho privado, y que nos perfilamos a entender que es una ciencia jurídica que hace parte del derecho público. Recuerden que yo les mencioné al profesor Giannini de la escuela milanesa, donde nos hablaba que la tributación, pues si bien hacía parte del derecho administrativo, em, tenía, digamos, unos sesgos importantes que colindan básicamente con el tema de la imposición. La administración es el contexto en el que se va a mover la tributación, eso lo debemos tener muy claro por ser parte del derecho público, pero también tener presente que cuando hablamos de imposición, pues es todo el ejercicio o la necesidad de recaudar tributos, y que en esto pues obviamente se abre un espacio importante, y es que el derecho público administra y se va a encargar de la recaudación, pero que ese ejercicio de cara a la imposición hace parte de los particulares, digamos que está más ubicado en el particular, en el contribuyente, que somos pues todos los ciudadanos, ¿no? Por otro lado, pues digamos que tenemos también que entender que esta actividad de imposición pues es otorgada o asociada básicamente a la participación que debe dar, por lo menos tangencialmente, el derecho privado desde los ejercicios que hacen los particulares cuando pagan la tributación, ¿no? Entonces, la autonomía estaría más fijada en que entendamos que hay un conjunto de principios, de reglas, de lineamientos, de normas que van a encargarse de fijar lo que es la creación del tributo, lo que es la determinación, lo que es la discusión y la forma como tenemos que pagar los tributos. En cuanto a la creación, también acercarnos a comprender que hay un órgano corporativo, en este caso el Congreso de la República, para nuestros efectos, artículo 150, numerales décimo, décimo primero, décimo segundo de la Constitución Política, donde se nos evidencia que es básicamente el órgano encargado de hacer la norma en materia tributaria, de crearla. En este escenario se generan todas las directrices, pautas de discusión y obviamente de aprobación puesta en marcha después de la sanción presidencial de lo que son las normas en materia tributaria. Eso es muy importante que lo entendamos. Cuando hablamos también de la determinación, que será un ejercicio que vamos a explicar más adelante, porque tiene que ver con facultades que tienen las administraciones tributarias, nos acercamos también a señalar cómo desde un ente público, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se confiere una facultad para eh, poder determinar de manera efectiva los impuestos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hacer unas determinaciones que son de carácter privado y de carácter público. La privada, pues que deviene del ejercicio que hacemos todos y todas las personas cuando llega la fecha de presentar la declaración, básicamente la de renta, y es que de manera privada yo determino mi renta. O sea, hoy día con estos mecanismos que son el ayuda a renta, a través de la página de la DIAN, yo soy la que liquido mi impuesto. Pero en otros casos, pues, ¿cómo le damos espacio a que sea de manera oficial la DIAN la que determine el impuesto? Solo les menciono porque lo vamos a ver más adelante. Abrir este espacio de discusión que básicamente refiere a que existe en el contexto de lo público un derecho que tiene que
tener mucha relevancia, por decirlo así, o saltar al escenario de manera muy importante, que es el derecho al debido proceso, que está en el artículo 29 de la Constitución. ¿Y esto qué quiere decir? Que en algunas circunstancias, cuando se ha generado un ejercicio, digamos, de oposición entre la administración y el administrado, que somos nosotros los contribuyentes o responsables, también previa, por decirlo entre comillas, acusación de la administración en el buen sentido de la palabra, pues yo como contribuyente tengo derecho a discutir o a controvertir los actos de la administración a través del ejercicio del debido proceso. Es decir, yo me puedo oponer haciendo uso de los recursos de ley, puedo alegar mi defensa, puedo generar mecanismos probatorios también para controvertir esos actos de la administración. Y el pago del tributo, pues que obviamente es a lo que quiere llegar la administración. ¿Qué es lo que quiere? Pues recaudar dinero, que le paguen tributos, que esto sea un ejercicio donde se pueda aglutinar dentro de ese concepto de la cesta de la hacienda pública un dinero importante que se va a traducir en presupuestos públicos para poder hacerle esa regla de equilibrio al gasto público en el Estado. Entonces, eso es fundamental. Aquí hablamos entonces que comparecen normas, principios, preceptos jurídicos que son propios del derecho tributario y para el derecho tributario. Por eso, pues enfatizamos también en que existe una autonomía legal y conceptual de la tributación. Hacemos un estudio, un análisis también cuantitativo y cualitativo de todas esas reglas de tributación. Usar lo cualitativo y lo cuantitativo es muy importante porque siempre estamos asociando de manera muy primaria, y lo sabemos todos y todas, que lo tributario pues tiene una relación con lo numérico, con lo contable, con lo que podemos, digamos que materialmente sumar, que es importante en esos ejercicios de creación de los tributos. Es decir, que se fijen cuáles serán las bases gravables sobre el cuál es, digamos, al final el cuánto sobre el cual va a recaer el ejercicio impositivo, pero también sumar las reglas cualitativas implica que se cualifique al contribuyente o al responsable. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente que exista un principio de generalidad de la tributación, es decir, que yo deba pagar impuestos porque hay un deber impositivo en la Constitución, en el artículo 95, numeral noveno, em, deben sumarse unas características para los contribuyentes. Y esas características, digamos que van apalancadas por las reglas de la equidad, de cómo incorporamos este principio importantísimo, y es que aunque todos paguemos impuestos, pues no pagamos de manera igual. O sea, aquí la igualdad, si bien es cierto, es importante, la igualdad del artículo 13 de la Constitución Política, claro que es importante, porque se refiere a las personas y a cómo nos tiene que tratar la administración. La equidad, que es un principio económico para efectos de la tributación, debe ser tenida en cuenta para fijar reglas de pago de los impuestos de manera diferencial, que atendamos situaciones económicas distintas. Por eso es que nosotros, digamos, tenemos problemas un poco complejos en nuestro sistema tributario, y es que estas reglas no son muy claras y a la final tampoco cumplen 100% con temas de equidad, y lo vemos de cara también a las mujeres y la tributación, o sea, a la forma como a veces nosotras tributamos de cara a los hombres y cómo no se atienden estas situaciones diferenciales. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no es lo mismo hablar, por ejemplo, de la jefatura femenina o la jefatura masculina. Aclaro, esto es lo que quiere decir en otros tiempos, se refería a ser cabeza de hogar, pero el término técnico es jefatura femenina y masculina. La jefatura femenina cuando es la mujer quien se queda a cargo de los hijos y se queda sola,
eh, o es el hombre el que se queda a cargo de los hijos, se queda solo, digamos, el tratamiento diferencial que tendría que entrar a dar la tributación en esos casos. ¿Y por qué? Usted me va a decir, doctora, pero pues jefatura es jefatura, si no es el papá o la mamá, pues porque a eso le vamos a sumar otra condición particular que tiene que ver con los ingresos o el tipo de ingresos que se perciben. En su gran mayoría, debo decirles que los ingresos propios de los hombres terminan siendo más altos que los ingresos de las mujeres. Traducción, se paga mejores salarios a los hombres que a las mujeres en Colombia. De hecho, las oportunidades laborales siguen estando más inclinadas a los hombres que a las mujeres. Hay muchos condicionamientos para emplear mujeres en algunas empresas, a pesar de que seguimos hablando pues del tema de equidad en el tema laboral, pues que sigue siendo la brecha más gruesa para hombres y mujeres, porque pues algunas empresas dicen, prefiero contratar a hombres porque no se embarazan, no tienen menstruación, no les da cólicos, vienen un sábado, no se excusan que están con los niños el sábado, entonces prefiero contratar a hombres que a mujeres. Entonces, tener en cuenta estas reglas, no solo cuantitativas, sino cualitativas, es supremamente importante para que nos pensemos en un contexto donde realmente sí brille la equidad para con las mujeres, ¿no? Bueno, entonces seguimos trabajando en este concepto del derecho tributario. Definiciones, hay muchas. Yo les mencioné en la clase pasada de cara a las definiciones que a mí me parece muy importante que vayamos nosotros como haciendo este gran tejido de lo que es la tributación, que vayamos haciendo construcciones que a la final se pueden individualizar siempre y cuando tengamos unos conceptos muy claros y hagamos una verdadera aprehensión de conocimiento para cuando lleguen las evaluaciones, pues ustedes sean capaces también de dar algunas definiciones, ¿no? Entonces, primero entender que hace parte de una rama del derecho que genera una propuesta de estudio que es muy distinta a otras ramas del derecho de cara aquí, a que aquí encontramos unas manifestaciones de actividad financiera del Estado. ¿Y por qué referimos a la actividad financiera? Bueno, ustedes ya estudiaron la hacienda pública, ya vieron las finanzas públicas, vieron recursos tributarios y no tributarios, pero básicamente, ¿por qué financiera? Porque estamos hablando de finanzas que entran al Estado y que son para el Estado. Y aquí, aclaro, no estoy hablando Estado, institución, gobierno necesariamente, sino Estado, todos y todas, o sea, en términos de gobernabilidad y de gobernanza, donde todos nos hacemos y todas nos hacemos partícipes o copartícipes, no solo de la construcción financiera, sino también del aprovechamiento de esas finanzas a través de la garantía de los derechos que todas las personas tenemos. Y porque aquí también pues hay un relacionamiento directo con los particulares a través del pago de los tributos, a través del pago de los impuestos, que eso es fundamental. ¿Cuáles son, digamos que esas características como importantes a tener en cuenta em, en el derecho tributario, unas características que se nos presentan acá para que nosotros tengamos muy presente? Primero, pues hablamos de una autonomía que bajo el criterio del doctor Plaza, si lo traigo a él a colación, pues es una autonomía que es, digamos, relativa. ¿Y por qué relativa? Porque sí o sí el derecho tributario se va a tener que valer de otras ramas del derecho para poder tener una mejor operatividad o un mejor funcionamiento. Es decir, aquí esa autonomía eh, como completa, como una autonomía sola,
una autonomía íntegramente pues digamos, total no existe. Entonces, por ejemplo, ¿en qué contexto se da el derecho tributario? En el contexto de la administración pública. Entonces habrá un relacionamiento también, un relacionamiento directo con otras ramas del derecho. Em, Hacer parte del derecho público, digamos que es un tema bastante fundamental y que tiene una razón de ser, porque digamos que entregarle el recaudo y el manejo de los tributos al sector privado fue un ejercicio que se intentó hace muchos, muchos, muchos años, pero créanme que eso, pues la verdad, no dio mayores resultados, porque pues nosotros hablamos de temas de corrupción del sector público, pero pues también no nos podemos alejar de que el sector privado podrá tener sus falencias y podrá tener también sus debilidades y pues digamos que no se puede poner en riesgo todos estos recursos que pues a veces también resultan tan difíciles de recaudar. Hace parte de un hecho jurídico y hablo de hecho jurídico porque efectivamente nace de una iniciativa legal que tiene el Congreso de la República, pero ojo, que está construida en un contexto de análisis técnico de las necesidades que pueda llegar a tener un Estado. Esto no nace de la nada, no nace por, o no debería, no dentro del deber ser, no debería ser el capricho del legislador. Por el contrario, debe tener una lectura de necesidad social para ser atendida a través de la tributación, pero sin ejercicios de desequilibrio. Desequilibrio es, o refiero a que se pretenda cobrar más algunos sectores que otros, por ejemplo, cargarse más al tema de las sociedades o cargarse más a las personas naturales. No, tendrá que ser un ejercicio equilibrado en la medida que permita eh, que la carga sea equitativa, y que pues sea también llevadera, es decir, que yo pueda efectivamente pagar, ¿no? Digamos que en ese sentido todos esos desequilibrios pues pueden llevar al final a que pues si yo no puedo pagar pues prefiera camino de evasión o de ilusión y no cumplir con esa carga impositiva. El hecho de que tenga sus propias fuentes y principios la aproxima obviamente a la autonomía, que delinee unas reglas que son muy propias de la tributación, que son muy propias de las finanzas públicas, que se enmarcan dentro del contexto de la política fiscal, que es una política que debe ir encaminada a que se garanticen los derechos de las personas, que permita aliviarse situaciones como por ejemplo la pobreza, que permita aliviar situaciones como las brechas entre los hombres y las mujeres en el tema laboral, que permita aliviar situaciones complejas ambientales, que permita también, digamos, sopesar situaciones de crisis, y refiérome ahí, por ejemplo, cuando hay declaratoria de estados de excepción, en fin. ¿Es una prestación recaudada por el Estado? Claro que sí, porque lo que al final se recauda hace parte, entra a engrosar el concepto de lo que es la obligación. Y la obligación se traduce en prestación que tienen quién, los contribuyentes y responsables de cara al Estado. Debo aquí también detenerme para mencionarles que nosotros no estamos en el contexto de la contratación. Las obligaciones tributarias no son obligaciones contractuales. Aquí no hay ningún consenso entre la administración y los administrados. Aquí básicamente lo que tenemos
es una exigencia que hace la ley que se traduce en una prestación que sí o sí los particulares tenemos que obligatoriamente atender. Yo no puedo no solo evadir impuestos, porque además estoy evadiendo el mandato legal, porque además estoy contrariando lo que la ley señala y lo que la ley me obliga. Entonces, tenemos que entender ese concepto. Yo no me voy a obligar porque la DIAN me mande un contrato y me diga acepte o no acepte. No, chicos, chicas, aquí tenemos que sencillamente aceptar el peso de la ley traducido en un gravamen o en una imposición o en un impuesto. Vemos, digamos, cómo esta parte de la prestación en esa lectura que ustedes debieron haber realizado, el profesor Daniel Diep, pues tenía una traducción bastante compleja y pesada. Y pues aquí sí voy a abrir un poco el espacio también como para preguntarles a ustedes qué opinión a la final les genera la posición del profesor de cara al concepto que él tiene del tributo y cómo hace ese paralelo con el tema de contribución. O sea, aquí sí abro el espacio y quiero escucharlos y escucharlas y que me cuenten un poquito cómo reciben ustedes esta idea por parte del autor, o sea, qué apreciación les merece la idea que está presentando el autor en este momento de la clase desde el punto de vista de entender esto como prestación obligación. Cuéntenme ustedes un poquito, que es muy valioso que hagamos estas participaciones en la clase. Doctora, ¿puede repetir la pregunta, por favor? A ver, estamos hablando de la prestación y cómo la prestación es una obligación y cómo esa obligación se traduce en una carga impositiva. Yo les dejé a la luz del plan lector una lectura para hacer el día de hoy, ya, bueno, ya nos pasamos una semana que no tuvimos clase, y les puse el trabajo de hacer la infografía. Ustedes debieron haber realizado al día de hoy la lectura del profesor Daniel Diep, que tiene una posición bastante particular y privada de cara a lo que es la tributación. Entonces les pregunto, ¿qué apreciación tienen ustedes del concepto de tributo que tiene el profesor? Recuerden que él es un poco medio negativo con relación a este concepto y pues digamos que se aparta un poco de la apreciación del tributo como tal. Ah, Entonces mi bueno, pues pregunta es, yo, yo opino, pues leyendo como la lectura, es que no sabía que estaba refiriendo a la primera, pensé que era sobre la constitucionalización del tributo, pero frente a lo que plantea el autor, pienso que ya es como un poquito radical la posición que toma Daniel Diep frente pues a decir que la justificación fundamental de esta imposición, pues termina siendo como arbitraria y pues puedo entender de dónde viene, pero en últimas, entonces, ¿cuál sería la solución a financiar el gasto público y sobre todo el gasto público social? Y cómo el Estado entonces va a prestar servicios inherentes a un Estado social de derecho pues si no está esa obligación de los contribuyentes. o sea, podría pensar que para ti, digamos, no compartes la posición que tiene el autor de cara a que esto es un ejercicio arbitrario. Sí, no, no del todo, o sea, entiendo como el origen y en lo que se fundamenta, pero entonces, ¿cuál sería la alternativa a financiar ese gasto público social? Ok, muy bien. María Camila, Pues sí, a mí también me impacta un poco esa visión como tan negativa que él tiene sobre los tributos y de que él afirma de que la verdadera razón de la existencia del tributo es la necesidad económica del Estado para subsistir. Entonces, básicamente pone al Estado como
sin esta obligación, el Estado no puede subsistir. Y yo considero que al fin y al cabo, la verdad, sí es cierto. Ahora también me llama mucho la atención que en el texto también se menciona en una parte a Hobbes y pues básicamente él afirma de que un Estado puede forzar a obedecer, pero no convencer de un error. Y habla de algunos impuestos pues que son injustos, que a la luz, al parecer de él le parecen injustos, entonces no necesariamente siempre obedecen al criterio de justicia. Y en parte sí considero que es cierto, porque a veces los que tienen más capacidad contributiva no terminan pagando, pues de acuerdo a eso. Muy bien, muy bien. No, me encanta eso que trae esa colación, es verdad. Bueno, la idea no es que nos tengamos que inclinar por la posición del autor, a pesar de que sí tiene algunos elementos importantes que sí nos hacen cuestionar la forma, más que la forma, cómo surge la tributación, ¿no? Y creo que está pues en paralelo, sí, muy cercana a lo que hemos visto también desde la historia, como ese carácter impositivo que a veces sí puede llegar a ser un poco desbordante, ¿no? Juan Andrés. Doctora, pues digamos que yo comparto un tema de la visión que dicen mis compañeras sobre que el autor es un poco negativo y habla mucho de la carga impositiva que es este tema de los tributos hacia el tema de la subsistencia del desarrollo estatal en cuanto pues al gasto público. Pero digamos que ahí yo me pongo en contradicción entendiendo que pues es la única manera de que el Estado subsista, o sea, de que se cree digamos que este mecanismo que sea, digamos que como lo hemos venido hablando, impositivo, pero es la única manera de que se recauden esos recursos para que pueda seguir con el funcionamiento, porque pues al fin y al cabo el Estado no está buscando hacerse rico con esto, sino dar una administración a los recursos, porque pues es la manera como se ha estipulado, ¿no? Y digamos que hablando de que hay personas que ganan más que otras y no contribuyen lo mismo, pues digamos que donde no existiera, pues desde mi punto de vista, donde no existiera esa imposición o ese coercimiento para que las personas generaran la contribución respecto a los tributos, pues sería muy fácil generar una ilusión o una evasión como él pone como, pues yo leí un poco de él también por otro lado, donde pone como el versus entre la ilusión y la evasión, donde pues las personas buscan estos medios para obviamente generar menos contribución a los tributos, porque pues claramente pues las personas quieren contribuir menos y crecer más su riqueza, entonces, digamos que es algo que lo vuelven inversamente proporcional de la manera incorrecta, pues teniendo en cuenta que mucha gente evade y pues la que elude los impuestos lo hace de manera lícita claramente, pero no, o sea, no genera proporcionalmente la misma contribución que se debería contribuir. Entonces, donde no fuera de manera impositiva, yo creo que sería muy complicado ese tema, ¿no? No, muy bien. Bueno, me encanta que tengan estas distintas posiciones y puedan argumentar y defender de cara, pues digamos, a esta lectura que me gusta dejarla al inicio porque es muy controversial y nos hace como pensar y hacer estas reflexiones, tal como tú nos dices, Juan Andrés, de un recurso que es esencial, y bueno, también lo tomo de Isabel y María Camila, que es esencial que a la final tú dices, no es que nosotros nos vayamos a hacer ricos como estados, pero básicamente sí son recursos que necesitamos para una correcta administración. Aunque también sabemos, y lo vieron en su clase de Hacienda, que estos no son los únicos recursos con los que un estado cuenta, ¿no? Hay otro tipo de recursos que son los no tributarios, que también pues deberían jugar un rol y un papel importante a la hora de pensarnos en el tema de la administración. Pero lo que sí es cierto es que en este pilar o toda esta construcción que ha sido también histórica nos debe llevar a pensar y advertir que se haya hecho de manera positiva, negativa, mal, bien, como lo quieran, ha permitido llegar a tener
la consolidación que hoy día tenemos de lo que denominamos sistemas tributarios, en los que sí o sí los particulares jugamos un papel preponderante, un papel importante, digamos, de cara a lo que es el sostenimiento del Estado, ¿no? Creo que es un ejercicio de doble vía donde no solo exigimos derechos, sino que también de alguna manera nos obligamos a partir de la tributación. Esta es una de las características importantísimas también que nos hace pensar en este tema de autonomía de la tributación, o sea, de marcar este referente y que esta ciencia jurídica sea tan particular y tan diferencial respecto a otras ciencias jurídicas y hasta no jurídicas, y es que estamos muy relacionados con el tema de las finanzas públicas. Que queramos o no queramos, pues digamos que somos copartícipes del tema de las finanzas públicas. El Estado no produce desde el mismo Estado y noción no desde la gobernabilidad, sino digamos desde el conjunto de órganos que hacen parte del Estado, refiero a al sector público, privado, perdón, no produce desde ahí para su sostenimiento. Es imposible. O sea, necesitamos tener todo un andamiaje económico donde lo privado juega un rol fundamental, juega un rol importantísimo y donde podamos nosotros también entender que el ejercicio de la libertad económica no tiene por qué ser contrario a la equidad, o sea, que tiene que ser copartícipe de la equidad. Eso es clave. Muchas gracias por su participación. Vamos a mirar ahora pues algunos objetivos importantes. Estos, digamos, son como algunos que traigo a colación, pueden haber otros más. Y este primero es el tema de la obtención de los recursos. Lo estamos precisamente discutiendo. O sea, ¿de dónde vienen esos recursos? Pues vienen de un ejercicio económico que hacen los particulares de manera dependiente o de manera independiente y que les permite a la luz de la norma tributaria estar grabados. Y aquí vuelve y juega el tema de la equidad. Entonces, en esas reglas de proporcionalidad de la equidad, pues el Estado a través del Congreso de la República tendrá que fijar unos lineamientos de dónde va a obtener los recursos, o sea, quiénes son las personas que están fiscalmente activas, porque los topes del quantum o las bases graves permiten que entren en un ejercicio fiscal, es decir, aporten desde los tributos. La dirección de la economía. Miren, si hay algo relacionado con la economía en nuestro país, pues es obviamente la tributación. Primero porque tenemos una herencia histórica que ya nosotros vimos en la clase. Y segundo, porque de manera positiva, negativa, como lo quieran, aquí siempre la tributación la han relacionado con la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos algunas situaciones de precariedad económica, cuando la economía no es sostenible, en la mayoría de los casos, y sigue pasando, nos pensamos en función de reformas tributarias. Yo no quiero decir con esto que esto sea como la regla de tres, o sea, o como el uno más uno es dos. Eh, a veces funciona, otras veces no funciona. ¿Qué pasa? Y es importante que nos detengamos aquí un poquito. ¿Qué pasa actualmente en nuestro país? Eh, en los últimos años, la economía ha estado marcada, ya te doy la palabra, muy marcada por el hecho de que se necesite acudir a las reformas tributarias para aliviar las situaciones deficitarias de la economía. Inflación, falta de recursos, retroceso, estancamiento económico, que quiere decir no crecimiento económico, y pues no siempre la tributación puede entrar a aliviar estas situaciones. Y más si nos pensamos en un ejercicio tributario que solo pretenda acercarnos al tema recaudatorio y desdibuje estructuras de igualdad y de equidad en los estados. Entonces, em,
a la final, si hacemos solo reformas que tienen que ver con la obligación de recaudar, sin pensarnos en las realidades económicas o las nociones de realidad o los contextos económicos, situaciones vuelve y juega como el desempleo y demás, y más femenino que masculino, pues digamos que eso puede llegar a ser una carga bastante pesada que no alivie lo económico. ¿Qué experiencia me da a mí lo que yo veo o he vivido en estos últimos años, pienso yo, y es que nuestro sistema económico ya está pidiendo un cambio, está pidiendo una reestructuración. Hemos tomado unos modelos económicos de otros países que ya son, no voy a decir ni siquiera obsoletos, que son inaplicables, porque no nos da para ser aplicados acá. Y ahí sí yo hago un pequeño chiste y es que nosotros tenemos que pensar que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca, o sea, traer modelos de países civilizados, desarrollados, industrializados, no son operativos en nuestro país, no funcionan. Entonces el sistema pide cambios que no son necesariamente viables desde la tributación. María Camila, creo que habéis levantado la mano. Sí, la verdad yo iba a agregar una situación sobre el déficit fiscal, pues que la verdad como que a veces ha violado la sostenibilidad fiscal, incluso la misma regla fiscal, y pues es algo que económicamente afecta mucho a la economía del país. Sí, total. Bueno, digamos que la regla fiscal y todo este cambio del artículo 334 de la sostenibilidad criterio fiscal, que se da ya hace un par de añitos, pues son reglas que se suman a tratar de controlar un poco el tema del gasto, porque miren una cosa bien curiosa, la verdadera reforma tributaria es la reforma del gasto. Así de sencillo. ¿A qué me refiero con esto? Que más que hagamos ajustes tributarios de quienes tributan más, a quienes cargamos con más impuestos, nosotros tenemos que encargarnos es de hacer ajustes en el gasto. Yo doy un ejemplo que es conocido, creo que por todos y por todas, que es algo con lo que hemos también cargado nosotros, y es el tema de las nómina paralela o de la contratación paralela que se hace en las entidades públicas. Cuando esto se suma desde todas las entidades, no se imaginan ustedes lo que implica en términos de gasto, en términos de presupuesto. Es altísimo, es elevado, pero lamentablemente esto no tiene control a pesar de existir sentencias desde el 2014, donde se hace la invitación a que se convoque de manera más formal a las personas para que puedan tener acceso a la empleabilidad y se deje de lado las nóminas paralelas. Lamentablemente, hay que decirlo, pues a veces este es el fortín político, es la manera pues como se pagan los favores políticos, entonces erradicar las nóminas paralelas es muy difícil y es una de las primeras maneras de poder garantizar un gasto público eficiente. Conclusión, sí, el sistema tributario da línea para orientar todo lo que tiene que ser la economía al interior de un país, porque sí da línea, aunque no es no es una forma exclusiva de hacerlo. Eh, pues lo primero, porque primero subimos el primer escalón antes de llegar al segundo, lo primero tendría que ser es ajustar nuestro sistema económico, el direccionamiento y las reglas económicas con las que nosotros funcionamos, para después podernos pensar en que realmente la tributación sí puede hacer ejercicios un poco más sanos, más loables y más eficientes en la economía nuestra. El tema de la redistribución de rentas y patrimonios, pues ustedes saben que la redistribución se constituye en un principio una regla de la hacienda pública. No hablo de la de distribución, sino la redistribución. ¿Alguien se acuerda en qué consiste la redistribución? Ustedes que ya vieron Hacienda Pública con los profesores de la universidad, ¿qué es un ejercicio de redistribución? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se Pues, o acuerdan? sea, creo que es con ese recaudo incurrir en gasto
público que pues termine generando un principio de equidad y favoreciendo, pues tratando de cerrar una brecha social. Sí, efectivamente, por ahí va la línea, Isabela, muy bien. O sea, son ejercicios donde yo voy a hacer esta redistribución, sobre todo en la población vulnerable, aquella población a la que no tiene, pues digamos, acceso eventualmente ni a la empleabilidad, al trabajo, que no tiene acceso a recursos propios y demás. Entonces, el derecho tributario tiene que permitir aliviar estas situaciones usando este principio importantísimo de la hacienda pública, que es redistribuir lo que capta, lo que recauda, todas esas rentas y todo ese patrimonio público en la población que es más vulnerable. No se les olvide que también el gasto público tiene un fin social importante, que tiene que direccionarse también a atender esas necesidades, que son necesidades básicas, que en muchas ocasiones están insatisfechas, porque primero, pues no se tiene acceso a un ingreso propio y segundo, porque a veces los estados también son muy desequilibrados en la inclusión de este tipo de población. Aquí tenemos todo un llamado tanto constitucional como jurisprudencial, porque la misma Corte Constitucional ha hecho ejercicios donde define quiénes son esos grupos vulnerables o sujetos de protección especial constitucional, a quienes tenemos que sí involucrar también en esta redistribución de rentas, a quienes también les tiene que llegar y no necesariamente, por favor, digo por vía de subsidio. Esa no es una regla única y de hecho en mi criterio personal me parece una regla bastante odiosa. La verdad, a mí los subsidios no me gustan mucho. No quiere decir que ustedes estén de acuerdo conmigo, ustedes pueden tener su posición personal. A mí me parece que los ejercicios tienen que estar más encaminados a las oportunidades y sobre todo a las oportunidades laborales, más que llenarnos de subsidios que creo que van a tener en permanencia a la población pobre, las personas que viven situaciones de pobreza, vulnerabilidad, pobreza al límite, pobreza extrema, no van a salir de pobres mientras les estemos subsidiando absolutamente todo. La lectura es la oportunidad de la educación, la oportunidad del trabajo, la oportunidad de la inclusión social. Esa es la verdadera lectura, no de los subsidios. El derecho tributario se convierte en un sistema que regula, que protege y que explica la obligación tributaria. Claro, ¿por qué la regula? Pues porque la ley es la que va a dar los lineamientos de cuáles son las obligaciones, de cómo nos vamos a obligar, de cuándo, cómo y dónde nos obligamos. A su vez, la ley tiene que permitir la protección no solo de la obligación en sí misma, sino de las personas que se obligan al cumplimiento de la tributación. ¿Qué quiere decir esto? Que esto tiene que ampliarse y ser extensivo y convertirse, perdón, en todo un manual de protección de cara a los contribuyentes. Está muy en auge en los últimos años todo este tema de lectura de los derechos de los contribuyentes, que más allá de que esto sea una obligación impositiva sobre todos y sobre todas, también haya un espacio donde el contribuyente pueda interactuar, accionar, defenderse y no solo de manera imperativa, coercitiva, pagar el tributo. Si bien es cierto, es importante que aportemos y que tributemos, porque aquí el elemento cultura tributaria es fundamental. Chicos y chicas, también es importante que se abra ese espacio a que los contribuyentes puedan también defenderse. En esta instancia debo decirles que uno de los derechos que más se vulneran por parte de los contribuyentes y los responsables, que vulneran las administraciones en general, las administraciones tributarias, es el debido proceso. Es a veces no permitir ese interactuar, porque como es que yo represento la ley, entonces la ley solo impone y solo obliga. De cierta manera sí, pero no de una manera total. Es decir, las obligaciones también tienen límites y ustedes lo saben, y los derechos de los demás van hasta donde comienzan los derechos. Los derechos míos van hasta donde inician los derechos de los demás. Entonces, a pesar de que esto no sea una regla de consenso, que esto no sea una regla de voluntades, donde la administración y el contribuyente se sientan a negociar, sí debe haber porque el contribuyente es una persona, así de sencillo, independientemente de sea persona natural o jurídica, es una persona, pues tiene un compendio de derechos por los que la humanidad ha luchado, ha peleado
y que hemos logrado con la sangre de otras personas, con el sacrificio y la muerte de otros, pues también hay que abrir ese espacio a que de cara a la obligación tributaria el contribuyente pueda hacer ejercicios también de defensa. Obligación y prestación pecuniaria, pues como les había mencionado al inicio de la clase, esto solo se paga en dinero. O sea, yo solo me obligo a dar y acá es dar una suma económica, una suma en dinero. No hay lugar a negociar otro tipo de pagos, pero para nada, porque, insisto, a la administración le interesa es hacer un recaudo, es poder reunir, es poder sumar un dinero que necesita gastar en bienestar de todos y en bienestar pues de un estado, de un país que tiene miles y múltiples de necesidades y un estado como el nuestro que sí que tiene necesidades de todo tipo. Acá este tema del componente social es supremamente importante. Espérenme. Bueno, antes de pasar este tema del deber de contribuir ese sí lo vamos a ver la próxima clase un poco más detallado. No lo voy a mencionar en este momento de esta instancia de la clase. Y pues voy a pasarme más, digamos, como al relacionamiento que tiene el derecho tributario. Pero antes de eso, pues yo quiero cerrar reiterando, por favor, para que nos quede claro. em, este concepto de la tributación, del derecho tributario, de que tomemos esos elementos para que podamos nosotros definir, ¿no? Entonces, primero tenemos que hace parte el derecho público, que se desarrolla dentro de la administración pública, que tiene reglas propias, principios propios, que permite un relacionamiento desde la administración de las entidades públicas y los ciudadanos y las ciudadanas, o sea, nosotros, que además de hecho, digamos que hace unas propuestas interesantes de cara a estudiar, digamos, algunos fenómenos jurídicos de la tributación y que se traducen también en unas manifestaciones de todo lo que es la actividad financiera del Estado. Y este todo es un contexto muy amplio, porque aquí entramos no solamente el tema del ejercicio recaudatorio, sino el relacionamiento del Estado a nivel interno, a nivel externo, o sea, me refiero también con sus semejantes, con otros estados, cómo se relaciona fiscalmente, cómo se relaciona desde sus presupuestos, desde su gasto, porque pues ya estos fenómenos de la globalización nos permite también que hagamos unas lecturas de unos límites que son importantes respetar desde el concepto de la soberanía, pero que siendo importante ampliar desde el concepto del relacionamiento comercial con otros estados, ¿no? Y porque hasta allá llega el alcance fiscal, hasta allá llegan las reglas tributarias. Tenemos un derecho tributario internacional que marca también unas pautas importantísimas de las relaciones comerciales de cara a importación, exportación y demás, de tratados de comercio y demás, donde hay reglas tributarias que establece un Estado y que extiende a otros estados a través de lo que llamamos los tratados o convenios internacionales. Entonces, fíjense que yo les dije a ustedes, vamos a ver, digamos, de manera muy amplia todo el relacionamiento que tiene el derecho tributario con los demás, ¿no? Entonces también es importante que tengamos presente que hasta allá va el alcance de la definición, que también suscita un ámbito de relacionamiento de los particulares entre ellos, entre nosotros mismos, es cómo funciona una empresa con sus trabajadores, desde el punto de vista también del pago que realiza, esos ingresos que le aporta por el relacionamiento laboral a sus trabajadores y ellos a su vez cómo se relacionan con el derecho, cómo retornan lo que el patrono en la empresa le paga, cómo lo retorna también al Estado para poder financiar los gastos públicos desde el punto de vista del fenómeno de la tributación. O sea, todo esto hace hace sumatoria en el concepto del derecho tributario, que además en el concepto del derecho tributario es importante que haya una regulación entre los derechos y las obligaciones de Estado y particulares.
por supuesto, más allá de ser hacedor de la norma tributaria, o sea, que el Congreso de la República cree la norma para sencillamente la administración la imponga o la ponga, digamos, en operatividad, en pensarnos en ese contexto de que se regulen los derechos y las obligaciones eh, de los deudores tributarios es fundamental. O sea, eso es clave. Vuelve y juega, vuelve a saltar aquí un elemento importantísimo que tiene que ver. em, ¿Cuáles son mis derechos como contribuyentes? Porque la lectura no es solamente que yo tenga obligaciones, sino cuáles son mis derechos, qué puedo yo exigir a la administración, qué puedo yo exigir al Estado, qué es lo que el Estado se compromete también para conmigo, ¿no? ¿Qué es o cómo se me retorna a mí también de alguna manera? A pesar de que en la forma específica de impuestos, que es uno de los de las clasificaciones de los tributos, yo no vea contraprestaciones directas, siempre voy a estar pensando en función de alguna contraprestación, así sea por vía indirecta. Entonces, todo esto cabe dentro del concepto de derecho tributario, ¿no? Y es importante también que lo tengamos muy, muy presente, ¿no? Que pensemos que el derecho tributario termina pues delimitando todas estas normas desde un punto de vista también un poco estatutario, de cómo las organizo. Aquí las organizamos en un documento que se llama Estatuto Tributario, que pues está un poco mandado a recoger, eso sí, me permito señalárselos, que la tributación debería estar más codificada que en estatuto, que ser estatutaria, porque la codificación, que es una herencia francesa, nos permite tener un orden más lógico, más comprensible, sobre todo en el momento de la lectura. El estatuto lamentablemente se ha vuelto una colcha de retazos, y perdónenme que lo diga así, es decir, recopilar normas tributarias e incluirlas en el estatuto a veces un poco desarticuladas y desordenadas, lo cual hace que la lectura sea más compleja, más difícil. Además, sumado que la norma tributaria en sí misma, pues digamos que no es tan fácil a veces de entender. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que quieran mencionar, que quieran decir? ¿O todo va hasta el momento bien? Todo claro, doctora. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a evacuar este tema que es muy importante antes de que entremos. Juan Andrés, dime. No, doctora, estaba reaccionando con el dedo para arriba. Dije, Ah, bueno, gracias, gracias. Antes de que entremos a ese tema fuerte, bonito y tema pilar, que es el deber de contribuir, y haciendo este hilo conductor de la autonomía y autonomía relativa de la tributación, es importante que en esta instancia miremos todo lo que es la relación del derecho tributario con otras ciencias jurídicas y ciencias no jurídicas. De esta tendencia, pues es como les decía un poco el doctor Plazas, de manifestar que esa autonomía termina siendo un poco relativa porque tenemos que sumar otras ciencias para poder ejercer, para poder básicamente poner en movimiento las reglas del derecho, del derecho tributario. Entonces, ese primer gran relacionamiento nosotros lo vamos a ver desde el derecho constitucional y es absolutamente lógico. ¿Y por qué? Digamos que desde todo este tema de la estructura del Estado y sobre todo nuestro Estado social de derecho, apalancado en una constitución construida en 1991, donde desagregamos el concepto de Estado como tal, que sea de derecho y que sea social, que eso es muy importante, o sea, de derecho pues que está en torno o en contexto a lo legal, y social pues porque tiene un componente importante de garantías para las personas, pues también es importante entender que se teje o se construye todo el fenómeno de las obligaciones tributarias y que el tributo en un contexto constitucional entra a tener una marca importante
y a ser, digamos, un componente fundamental en la constitución política, en nuestra constitución política, constituyéndose entonces el tributo como un recurso económico de un Estado moderno como el nuestro. Entonces, digamos que la Constitución lo que hace es, alrededor del tributo, construir una serie de principios relevantes de cómo tiene que funcionar la tributación. Entonces, entra a vincular principios como la legalidad, la equidad, la eficiencia, la retroactividad, y la retroactividad de la tributación, que ya los vamos a ver. Y que además el derecho tributario pues termina teniendo todo ese fundamento jurídico desde la construcción del Estado y de los preceptos constitucionales que están previstos, digamos que en esa norma de normas, en esa carta política. ¿Qué más hace el derecho constitucional que coadyuva la relación con el tributario? Pues básicamente entra a definir las competencias que tiene el tributo, cuáles son los órganos encargados de crear el tributo, en este caso el Congreso de la República, y también entra a señalar pues algunas reglas de cómo se tienen que dirimir todas las controversias que se puedan llegar a suscitar entre el Estado y los contribuyentes, ¿no? Hay una serie de normas que, pues digamos, tangencialmente vamos a mencionar acá. Eso es otro tema que también les quería mencionar, y es que vamos a señalar unos artículos de la Constitución que es obligatorio que ustedes los lean. Entonces, ¿cuál es la tarea que sigue hoy después de esta clase? Y es que los artículos que vamos a mencionar, ustedes los puedan leer, tengan la comprensión, y no pretendo que se los aprendan de memoria, pero que los tengan contextualizados en sus mentes, de cara a toda esta construcción que vamos a hacer a lo largo del semestre. Entonces tenemos un primer artículo con el que casi que se empieza a abrir un escenario constitucional tributario, y es el artículo 95, numeral noveno, que nos habla de la obligación de contribuir con los gastos o con la financiación de los gastos y las inversiones del Estado. Es todo el fenómeno del deber de contribuir que revisaremos la próxima clase. Entonces solamente lo menciono para que ustedes por favor lo lean. El artículo 150, numerales décimo, décimo primero y décimo segundo, donde se nos hace de manera muy puntual la precisión de que el Congreso crea la norma tributaria. Recuerden que el artículo 150, que ya ustedes lo deben conocer en sus clases de constitucionalidad, es un artículo que habla de las facultades del Congreso, y particularmente en estos numerales, las facultades respecto de la tributación. Tenemos el artículo 338, en el cual se nos van a mencionar principios de la tributación. Y un principio muy importante que es el principio de la legalidad. Este artículo habla de las obligaciones tributarias, de los elementos de la obligación, del principio de legalidad, de cuándo se hacen las normas tributarias y quién las hace, que es el Congreso de la República. Casi que arranca haciéndonos mención de que en tiempos de paz el Congreso de la República, digamos, tiene ese espacio de hacer la norma en materia tributaria, vincula a las asambleas departamentales y a los consejos municipales por defecto, porque también tenemos todas las reglas de la autonomía territorial que están previstas en el artículo 286 de la Constitución Política. Y también el artículo 333 que nos habla de, perdón, de otros principios como la eficiencia, la equidad, la progresividad y la retroactividad en materia tributaria. ¿Cuál es el relacionamiento con el derecho administrativo? Básicamente porque la administración pública es el escenario del ejercicio fiscal o el ejercicio tributario. Recordemos que el presidente de la República es el jefe de la administración pública, y que la misma Constitución da unas facultades para el presidente de la República que son, pues, digamos, de gran alcance y relevancia respecto del derecho tributario.
Básicamente, en este ejercicio, pues también tenemos algunas funciones que son de manera excepcional o que son dadas al presidente de la República de manera excepcional, que están en los artículos 212 y siguientes, en los estados de excepción, para que el presidente pueda ser hacedor de algunos tributos de manera temporal, no se les olvide, temporal y solo por declaratoria de estado de excepción. Lo vimos durante el tema de la pandemia, de la COVID, como el presidente de turno pues tuvo que proferir unos decretos muy importantes, dar alcance también a algunas normas desde el punto de vista de lo legal en materia tributaria, suspender alguna normatividad, por ejemplo, en ese tiempo que se hizo, pues fue básicamente como que hacer una suspensión del tema de IVA para los productos que estaban relacionados con el tema de salud, porque pues teníamos que atender esa emergencia que fue una emergencia de salud y que sí o sí era perentorio atender, pues para evitar más muertes de las que ya conocemos hubo en ese tiempo, ¿no? Entonces, en este contexto, pues digamos que el presidente tendrá esa facultad y solo de manera excepcional y pro tempore y que es dada por la Constitución política. También porque la administración pública, pues, representación del Estado tiene unos poderes que están, pues, conferidos en la Constitución con relación a las obligaciones tributarias. Que recuerden que tenemos una división tripartita que viene de la Revolución Francesa, de todo este ejercicio que se desarrolla en estas ramas que son el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, y cómo en algún momento pueden llegar a confluir de cara también al tema de las obligaciones fiscales o tributarias. Porque también la administración pública tiene que entrar a disponer una organización que permita pues también vigilar el cumplimiento de algunos procedimientos legales y aquí básicamente pues todo lo que tiene que ver con primero también la creación o la expedición de actos administrativos tributarios desde la Unidad Especial Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la manera como la administración tributaria habla a sus administrados con relación a los temas tributarios, ¿no? A través de proferir esos actos administrativos, ¿no? Que también la administración tributaria, la administración o las administraciones son las encargadas de reglamentar a través de los decretos, resoluciones, circulares, todo el ejercicio obligacional fiscal y que la administración tiene o detenta el poder de recaudar los tributos y de constreñir a los administrados en el caso en que no se cumpla con esas obligaciones, que eso también es fundamental. Y que también se le da a la administración tributaria, que hace parte del derecho administrativo, esa facultad de que resuelva en algunos casos conflictos entre el Estado y los ciudadanos, entre el Estado y los particulares, ¿no? Digamos que todos esos conflictos que se puedan presentar porque hay discrepancias de cara a esas obligaciones y cómo se tienen que pagar y demás, ¿no? Aquí, en este contexto, de cara a los elementos, la administración termina siendo el sujeto activo y los administrados, contribuyentes o responsables son los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias, para que lo tengamos presente. El relacionamiento que se tiene con el derecho privado, que es un relacionamiento, pues, antiguo, por decirlo así, pues no antiguo, sino pues que lo vimos en el siglo XX, cuando se discutía que todas estas relaciones eran básicamente del derecho civil más que del derecho público, pero pues que al día de hoy ya están más que superados, ¿no? Básicamente, ¿por qué convocamos el derecho privado? Pues que porque digamos que esos hechos de la vida económica que permite que se paguen impuestos se dan entre los particulares. Es decir, son ejercicios de los particulares, ya sea de manera dependiente o independiente, y que a la final son los que van a generar el pago de las obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, digamos que es importante que lo mencionemos en el contexto en el que nace la obligación tributaria, pues sí es un nicho de lo privado, por regla general. Muchos de esos relacionamientos, obligaciones tributarias surgen de contratos del derecho privado. Ojo, no estoy hablando que la obligación sea
del derecho privado. No, es que si yo realizo un contrato con otra persona, es probable que ese contrato esté enmarcado dentro de las obligaciones tributarias. Es decir, que me genere, por ejemplo, el pago de IVA, que me genere el pago o la retribución o la restitución a través de la retención en la fuente y demás. Por otro lado, digamos que también acá hay una conexión importante desde los hechos jurídicos que pueden llegar a interesar tanto a lo público como a lo privado, ¿no? Y que también porque hemos tomado el derecho privado unos elementos importantes, digamos que el contexto de la obligación o la palabra obligación es del derecho privado más que el derecho público. Las fuentes de las obligaciones, la palabra acreedor, deudor, hecho o acto jurídico, cuantía, responsabilidades, pago, prescripción, son palabras o jerga, por decirlo así, del derecho privado que traemos al derecho público y al derecho tributario. ¿Cuál es el relacionamiento que se tiene desde el derecho penal? Bueno, digamos que también es importante que mencionemos acá que primero pues el derecho penal pues sirve para cumplir unas funciones de apoyo jurídico a muchas ramas del derecho, a muchísimas otras ramas. En el derecho tributario, pues particularmente va a generar grandes beneficios, ya que permite que se tipifiquen de manera muy puntual, exclusiva, algunos delitos que tienen contenido tributario. Nosotros tenemos un capítulo que es el capítulo quinto en el estatuto, que es un capítulo que contiene todas las sanciones tributarias, que estas sanciones que son, como digo yo, un mix. Eso es bien complejo, es un tema que se tiene que entrar a discutir y a reformar, pues también tienen contenido penal. Cuando ya nosotros tipificamos unas acciones o infracciones para el ordenamiento fiscal, pues lo que hace es que se permita la aplicación de estas sanciones bajo el entendido de unos principios o reglas que nos da el mismo derecho penal y que también se involucran en el derecho tributario. Tenemos, por ejemplo, tipificaciones como el delito de contrabando, que ya está en el Código Penal, está establecido. El peculado por apropiación, que también podría llegar a tener unos efectos desde el punto de vista tributario. Y la omisión del agente retenedor, que es cuando una persona que ha sido catalogada por la ley como agente de retención efectúa retenciones a sus dependientes o independientes y no las retorna al Estado por vía de declaración. Es decir, las retenciones en la fuente, si no lo saben, les cuento, son pagos anticipados de mi impuesto sobre la renta. Si yo pago renta anticipadamente, puedo pagarla con mis retenciones en la fuente y las llevo a mi declaración. Si no pago renta, mi retención es como si fuera mi declaración de renta. Entonces, en este caso, quien me está reteniendo a mí esos dineros no son para su empresa ni para su entidad. Tienen que retornar al Estado por vía de declaración. Cuando un agente retenedor no hace esos pagos y no devuelve al Estado esos dineros, eso casi que se traduce como en un hurto y un descalabro, digamos, para las entidades, particularmente aquí la administración tributaria, porque esos son impuestos. Si yo no los devuelvo, los estoy casi que hurtando. Entonces, esto no solo tiene un efecto y una trascendencia tributaria, sino tiene alcance penal. No solamente me van a iniciar un proceso tributario, sino que me van a iniciar un proceso penal. Y los procesos penales, ustedes ya saben cuáles son las sanciones. Pueden ser sanciones que tengan o están relacionadas con la privación de la libertad. Pues por eso, digamos, es tan delicado que esos dineros no retornen al Estado y todo lo que eso pueda conllevar, particularmente en el delito de la omisión del agente retenedor. No es un delito que admita desistimiento, es un delito que tiene que llegar hasta el final, o sea, hasta que el proceso se acabe, así usted se ponga al día con la administración tributaria. Encontramos en este contexto dos conceptos muy importantes, que son la evasión y la elusión fiscal. Son diferentes y trascienden de manera
tributario perdóneme, distinta y tiene que ver primero, pues digamos, con que la evasión es una conducta fraudulenta, engañosa, mentirosa por parte del contribuyente para burlar la ley tributaria. Yo soy absolutamente consciente de que no quiero pagar impuestos estando en la obligación legal de pagarlos. Entonces, en este caso, burlo la norma, burlo la ley, hago mecanismos, busco formas, herramientas para no pagar mis impuestos. Entonces, aquí hay un querer, aquí hay una voluntad, aquí hay una disposición por parte de la persona en querer no cumplir con sus obligaciones en materia tributaria. Mientras que la elusión, que ya ustedes la conocen también, es más allá de una falta del contribuyente, es una falta de la ley. Resulta que la ley deja algunos vacíos en su formulación que permite que exista alguna acomodación de conductas por parte de los particulares para que no se configuren hechos grabados en la ley tributaria. Entonces, ¿qué pasa? A veces las normas en materia general dejan espacios abiertos a que se formulen aclaraciones o que se reglamente la norma. Si la norma no reglamenta y si no, más allá que aclare, reglamenta, perdónenme, pues yo puedo estar frente a la incertidumbre de ser o no ser un sujeto pasivo. Es decir, por ejemplo, créase el impuesto a caminar en las calles. Si la norma no dice particularmente en qué calles y demás, pues yo puedo decir, no, pero es que esa norma no es clara, es que a mí eso no me dice nada, entonces yo puedo pagar o puedo no pagar el impuesto. Las normas siempre tienen que ser claras, expresas y exigibles en materia tributaria. No pueden dejar digamos, a que se aten cosas o cabos sueltos, por decirlo así, porque eso va a generar esos espacios de ilusión. Y aunque no están completamente penalizados, pues digamos que sí pueden llegar a generar algunas infracciones por parte de la administración tributaria. Entonces, ¿qué es lo conducente? Pues que la norma esté completa, que la norma no abra, digamos, que esas brechas y vaya a generar, digamos, esas situaciones complejas de atender, ¿no? Espérenme un momento. Bueno, em, tenemos entonces también la relación que tiene con la hacienda pública. Históricamente ya la vimos, ya la conocemos, básicamente partía de que todo esto era un relacionamiento, lectura desde las finanzas públicas. En nuestro estado colombiano no existen las finanzas, la lectura de finanzas o el derecho financiero como tal desde lo público, porque el derecho financiero se estudia en Colombia desde lo privado y está muy relacionado con todo el tema del sector financiero, banca, los bancos, las corporaciones financieras y demás. Entonces, acá el relacionamiento que seguimos teniendo es que los recursos recaudados entran a engrosar el gasto público, los presupuestos públicos. La relación que tiene con el derecho procesal es que el procedimiento jurídico pues ha tenido, digamos, un amplio desarrollo en la rama jurisdiccional y hay una serie de procedimientos jurídicos tanto en legislativo como en el ejecutivo que se van desarrollando desde conceptos que vienen del derecho procesal, que fija como esas reglas, esos lineamientos, que nos va a dar el concepto de competencia, de acto, de notificación, de término, de formas de notificar, de como personal, edictos y demás, que también traemos en el procedimiento tributario. También paro acá para decirles, porque tal vez lo omití, que todas las reglas también de procedimiento en materia tributaria son las reglas que están previstas en el Código Contencioso Administrativo, el procedimiento administrativo como tal, que ya ustedes debieron ver.
y ya desde el derecho procesal, pues tener también claro que la misma norma tributaria remite en algunos casos a que se atienda el procedimiento, el derecho procesal general, por ejemplo, de cara a la existencia de unos hechos gravados, a que determinemos cuantías, a que se cumplan las obligaciones tributarias, a que se determinen quiénes son los sujetos pasivos, cuáles son las responsabilidades de las obligaciones tributarias, a que se organicen procedimientos que garanticen el debido proceso, que se cumplan con los pagos en los lugares, fechas y demás. Entonces, todo eso lo traemos del ejercicio del derecho procesal. Con el derecho internacional, pues les había mencionado hace un momento que hay unas reglas también que se incorporan en el derecho tributario internacional que nos permite el relacionamiento de los estados y los ciudadanos o los estados entre sí, que en estos ejercicios de globalización que básicamente están permeados por relaciones comerciales, se permitan florecer otras relaciones internacionales, pero que se fijen también unas reglas muy claras desde el inicio, también para poder evitar o cuando se presenten los conflictos internacionales entre los estados, se sepa también cómo se van a resolver. Entonces, digamos que se delimita todo el tema de la doble imposición, que es muy importante a través de los tratados internacionales que los estados entran a fijar, digamos, para dar todas esas soluciones, ya sean unilaterales, bilaterales, supranacionales, y que son importantísimas. Entonces, en todos los convenios o tratados de doble imposición que tienen que ver con los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta, fijo reglas de dónde voy a pagar el impuesto para no pagar doble vez. Entonces, si tengo un tratado internacional, por decir, con España y tengo relaciones comerciales o también relaciones de dependencia laboral, entonces voy a fijar dónde voy a pagar mi renta, si la pago allá o la pago acá. Pero básicamente permeadas, insisto, por que existan estos tratados internacionales. Si no existen, habrá fenómenos de doble imposición y tenemos que aceptarnos y tenemos que pagarlos. Titi, perdón un momentito. ¿Qué suena? No, listo. Y los derechos humanos, pues que sabemos la política fiscal directamente relacionada con el tema de atender los derechos humanos. ¿Para qué existe una política fiscal en un estado? Para eso, para que yo pueda aliviar todos estos fenómenos donde se agreden los derechos humanos de las personas y más los derechos que estén relacionados con la tributación. Eh, Además de las reglas de las ciencias jurídicas, están las no jurídicas, que también es importante que las tengamos presentes. Aquí hay una fundamental, que es la contabilidad. Miren que hemos tenido a lo largo de la historia un fenómeno bien particular. Cuando a uno le hablan de tributario, uno inmediatamente se piensa en la contabilidad. Uno dice, uy, no, eso es muy contable, por eso hay personas a las que no les gusta mucho y sobre todo quienes a veces estudian derecho que dicen, es que yo estudio derecho porque no me gusta ni la matemática, ni la contabilidad, ni nada de esas cosas. Pero aquí particularmente debo señalarles que la contabilidad es fundamental en el ejercicio del derecho tributario. Tenemos que partir de la base que la contabilidad siempre está basada en todos esos documentos que son soporte y que tienen carácter probatorio y que son elemento importante para que valoremos e interpretemos toda la información de las actividades financieras de los particulares. Digamos que aquí la contabilidad es esencial en el sistema tributario, fundamental porque va a fijar reglas para las bases gravables, porque reorganiza todo el sistema de pagos, porque sirve de prueba en todas las operaciones entre los particulares, porque además de eso permite que estructuremos todos los hechos generadores para los tributos que tenemos que pagar y además ejerce el control no solo de los contribuyentes, sino también de los terceros, ¿no? Tengamos presente también que la misma Constitución en el artículo 15 va a entrar a consagrar esa facultad
de inspeccionar los libros contables, de que se puedan revisar, sobre todo cuando se requiere como pruebas para la administración tributaria. Cuando la administración decreta esta prueba, visita a las empresas y va y revisa los libros, se ve, mira los movimientos, porque necesita corroborar algunas actuaciones de los particulares. Tener presente también que la administración tributaria realiza estos ejercicios de auditorías fiscales a todos los documentos de los contribuyentes, y por eso es importante que si estamos obligados a llevar contabilidad, la contabilidad esté al día, no esté atrasada, bien sean libros físicos o contabilidad a través de un software que no sea pirata, por favor, que sea un software original, porque si tenemos algún software pirata en nuestras empresas y llega a la administración, se lleva a los equipos de cómputo y está en todo su derecho de hacerlo, ¿no? Pues, es clave y es fundamental. ¿Qué más decirles de la contabilidad? Pues digamos que hay libros que tenemos que inscribir en la Cámara de Comercio de Bogotá, y que todos los soportes contables tienen que coadyuvar el ejercicio de las declaraciones tributarias de renta, particularmente el impuesto sobre la renta, porque si la administración en el ejercicio de ejecutoria de las declaraciones antes de que queden en firme, lo cual pasará 2 años después de la presentación de la misma, puede requerir a un contribuyente y decirle: usted está llevando gastos, muéstreme los soportes contables de esos gastos, que si no se tienen, pues va a tumbar los gastos que se hayan reportado en las declaraciones de renta. La relación que se tiene pues con la política, pues ya sabemos que el ejercicio donde se construye la norma tributaria es el escenario del Congreso de la República, donde se dan los debates políticos, porque allá estamos representados por partidos políticos, y donde lamentablemente a veces pues se dan los ejercicios también del lobismo más grande a nivel de toda la historia, sobre todo en nuestro país. Es decir, donde se llega a veces con la presión política a pedir espacios o a pedir algunas gabelas o garantías políticas a través de las reformas tributarias. Esto tienen que ser ejercicios impecables, transparentes, donde no se permeen pues la incidencia de los partidos políticos para distorsionar la construcción de la norma en materia tributaria. Con la sociología, pues porque estos son ejercicios donde centramos a las personas, al ser humano, como seres sociales, donde tenemos que arrancar de las necesidades que se tienen, que las personas tienen dentro de la sociedad, cómo participamos, también cómo nosotros podemos hacer ejercicios de veeduría, de control, de toda esa construcción, construcción normativa de temas tributarios. O sea, nosotros podemos participar activamente. Otra cosa es que a veces pues no lo hacemos. Desde la informática, porque hoy día las tecnologías se han extendido tanto también al tema tributario, pues desde el manejo de los sistemas tributarios a partir de la informática, de las nuevas tecnologías, todas estas obligaciones que surgen de la información de medios magnéticos, de medios digitales, de mandar la información endógena, exógena, de presentar las declaraciones a través de las plataformas como la plataforma Muisca, que es de la DIAN, de poder hacer también, digamos, todo el ejercicio contable previo a las declaraciones a través, digamos, de estos sistemas operativos que son muy, pero muy importantes, de que nos notifiquen a través de las plataformas, en fin, digamos que la tecnología llegó para quedarse. También es utilizada como un mecanismo de transparencia de las actuaciones de las administraciones, particularmente la DIAN, y pues ustedes tienen que aprender también a aprovecharlas y a usarlas. Con la administración pública, pues porque se encarga de manejar todo lo que se relaciona con los tributos, ¿no? Y de hacer todo el control de los mismos. Todo el procedimiento se hace desde la administración y ya lo vimos en el relacionamiento con el derecho administrativo. Digamos que estas son las principales maneras o formas de que el derecho tributario se pueda relacionar con otras ramas,
y que nosotros vamos a ver a lo largo del ejercicio que es fundamental y que es importante involucrarlas, pues porque el derecho tributario solo, pues digamos que se va a quedar estancado y será muy difícil ver su parte dinámica. Acuérdense que el derecho tiene derecho en general, tiene una parte estática y una parte dinámica. Entonces, dinamizar el derecho tributario requiere que involucremos estas ciencias jurídicas y no jurídicas para que se pueda, digamos que, hacer realidad y que podamos, digamos, entender ese ejercicio. Es que es bastante particular la tributación porque no solamente que existe una norma plana que cree una obligación tributaria, sino que desde el comienzo está en movimiento. Ya hace o construye una obligación que sí o sí nosotros tenemos que entrar a cumplir y desde ahí ya estamos en una actividad dinámica frente a la administración tributaria. Quiero que me cuenten si tienen alguna duda, si tienen algo que quieran agregar o preguntar antes de que terminemos nuestra clase. Doctora, entonces para la próxima clase la lectura de esos artículos. Vamos a leer estos artículos, vamos a revisar las lecturas que tenemos de deber de contribuir, lo que está en el plan lector, por favor. La próxima clase vamos a ver el deber de contribuir, que es un tema bien importante. Eh, y pues nada, creo que, no recuerdo, pero creo cuando es que nosotros tenemos parcial. El 28 si no me falla la memoria, ¿no? Sí, doctora. Listo. Entonces serán los temas que adelantemos de aquí al 28 y ya miraré si tenemos otra actividad que realizar. Yo les mencionaré esta en el transcurso del fin de semana. Si no, pues no dejamos actividad y nos preparamos es para la próxima clase, más bien hacer algo de comprobación de lectura de lo que llevamos hasta ahora, ¿ok? Particularmente deber de contribuir, por favor. Perfecto, gracias.